Todo ser pensante teme la guerra nuclear. Pero toda nación tecnológica hace planes para ella. Todos saben que es la locura, pero cada país tiene una excusa. Existe una triste cadena de causalidad. Los alemanes estaban trabajando en la bomba a principios de la Segunda Guerra Mundial, así que los americanos tuvieron que hacer una primero. Si los americanos la tenían, los rusos debían tenerla. Y luego, los británicos, los franceses, los chinos, los hindúes, los pakistaníes. Muchas naciones actualmente coleccionan armas nucleares. En realidad, son fáciles de hacer. Se puede robar material fisionable de los reactores nucleares. Las armas nucleares casi se han convertido en una industria casera. Las bombas convencionales de la Segunda Guerra Mundial se conocían como arrasadoras. Llevaban 20 toneladas de TNT. Podían arrasar una manzana. Todas las bombas arrojadas a todas las ciudades en la Segunda Guerra Mundial llegaron aproximadamente a 2 millones de toneladas de TNT. 2 megatones. Coventry, Rotterdam, Dresden y Tokio. Toda esa muerte que llovió desde los cielos entre 1939 y 45. 100.000 bombas arrasadoras. 2 megatones. Hoy en día, 2 megatones es el equivalente a una sola bomba termonuclear. Una bomba con todo el poder destructivo de la Segunda Guerra Mundial. Pero existen decenas de miles de armas nucleares. Las fuerzas de bombardeo y proyectiles de la Unión Soviética y de los Estados Unidos tienen ojivas apuntando a más de 15.000 blancos ya designados. Ningún lugar del planeta está a salvo. La energía contenida en estas armas, genios de muerte que esperan pacientemente a que froten las lámparas, suman mucho más de 10.000 megatones, pero con la destrucción concentrada eficientemente, no en un lapso de 6 años, sino de unas cuantas horas. Una bomba arrasadora para cada familia en el planeta. Una Segunda Guerra Mundial cada segundo en el curso de una tarde perezosa. La bomba arrojada en Hiroshima mató a 70.000 personas. En un intercambio nuclear total, en el paroxismo de muerte global, el equivalente a 1 millón de bombas como la de Hiroshima serían arrojadas sobre todo el mundo. Pero en tal intercambio no todos morirían por la explosión y la lluvia de fuego, así como la radiación inmediata, sino que habría otras agonías. La pérdida de seres queridos, las legiones de los quemados, los cegados y mutilados, la falta de cuidados médicos, epidemias, pestes, la radiación de larga vida envenenando la tierra y el agua, la amenaza de tumores, los mortinatos y niños deformes. Y la sensación sin esperanza de una civilización destruida para nada, el saber que lo podíamos haber evitado y no lo hicimos. El equilibrio global del terror, promovido por los Estados Unidos y la Unión Soviética, tienen como rehenes a todos los ciudadanos de la Tierra. Cada lado sondea persistentemente los límites de tolerancia del otro. Como la crisis cubana de los proyectiles, las pruebas de armas antisatélites, las guerras de Vietnam y Afganistán. Los sistemas militares hostiles están trenzados en un horrendo abrazo mutuo. Cada uno necesita al otro. Pero el equilibrio del terror es un frágil equilibrio con muy poco margen para errores de cálculo. Y así el mundo se empobrece gastando $500 millones al año en preparativos para la guerra. Y empleando tal vez la mitad de los científicos y altos técnicos del planeta en esfuerzos militares. ¿Cómo podríamos explicar todo esto a un desapasionado observador extraterrestre? ¿Qué cuentas podríamos rendir de nuestra administración del planeta Tierra? Hemos escuchado los razonamientos ofrecidos por las superpotencias. Sabemos quiénes hablan a favor de las naciones. Pero ¿quién habla a favor de la especie humana? ¿Quién habla a favor de la Tierra? Сегодня западники готовы противодействовать России, как сейчас принято говорить, до последнего украинца.
На первый взгляд, это очень удобная позиция, особенно для США, которые дирижируют процессами из-за океана, а заодно ослабляют Европу, освобождая ее рынки для своих tavaros, технологий, военно-технической продукции. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la crisis de los misiles. ¿Y qué fue de este hecho histórico? Bueno, decir que la crisis de los misiles de Cuba fue una escalada de tensión prebélica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría. Tuvo lugar en octubre de 1962, descubrieron los preparativos para instalar misiles nucleares soviéticos en Cuba. También debemos decir que tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las dos superpotencias globales. Ambas empezaron entonces un enfrentamiento que afectó a todo el planeta. Aunque nunca entraron en guerra abierta, sí participaron indirectamente en numerosos conflictos. Continuemos hablando un poco más sobre esta crisis de los misiles, particularmente hablar sobre las causas de la misma. Bueno, para comenzar, decir que las principales causas de la crisis de los misiles fueron las siguientes. Entre las principales, los reiterados intentos de derrocar al gobierno de Cuba por parte de los Estados Unidos. También las rivalidades y amenazas históricas entre los Estados Unidos y la Unión Soviética junto con Cuba. Otra de las causas fue el embargo económico que Estados Unidos impuso al gobierno de La Habana, y también las diferentes políticas e ideologías defendidas por los países involucrados en el enfrentamiento del capitalismo y el comunismo. Continuemos hablando un poco más sobre esta crisis de los misiles, particularmente sobre su desarrollo. Bueno, para comenzar, tenemos que decir que dicho proceso se produjo tras el fracaso del presidente Kennedy de invadir Cuba. Estados Unidos había enviado una comisión de la CIA para que llevara a cabo la misión, pero el ejército de Fidel Castro los detuvo en tan solo 72 horas. También decir que debido al fracaso de invadir Cuba, Estados Unidos implementó un plan de invasión más directo, llamado la Operación Mangosta. Este plan fue detectado por la Unión Soviética, la cual notificó de inmediato a Cuba. También decir que posteriormente, aprovechando la situación, el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, le propuso a Cuba instalar misiles de medio alcance como medida preventiva, lo cual generó que ambos países desplegaran todo su arsenal militar en preventiva de un ataque, instalando una tensa situación. Ya para finales de 1962, luego de que la Unión Soviética y Cuba lograran derribar un avión espía de Estados Unidos, Khrushchev le propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles a cambio de que Estados Unidos asegurara no invadir el territorio cubano. De esta manera es que finalizó la crisis de los misiles. Continuemos hablando un poco más sobre esta crisis de los misiles, particularmente hablar sobre el final de la misma. Bueno, debemos decir que el acuerdo llegó el 28 de octubre de 1962 en la madrugada. Básicamente, Estados Unidos aceptó el trato propuesto por los soviéticos para terminar con la crisis de los misiles. El otro bando, es decir, la Unión Soviética, accedieron a retirar las instalaciones para misiles nucleares a cambio de que Estados Unidos prometiera no invadir o apoyar una invasión de Cuba. Aparte, Kennedy también aceptó desmantelar sus misiles de Turquía, aunque este último punto no se hizo público hasta 6 meses después. Por último, decir que ese mismo día, Khrushchev hizo público que su país iba a retirar los misiles de Cuba. Los estadounidenses, durante los primeros días de noviembre, continuaron enviando aviones espías para confirmar que la retirada se estaba efectuando con resultado positivo. Y para finalizar, hablaremos sobre las consecuencias de esta crisis de los misiles. Bueno, decir que entre las consecuencias se dio un origen del denominado teléfono rojo, una línea secreta que ponía en comunicación directa a Estados Unidos y a la Unión Soviética para que dialogaran sus posturas y a su vez llegaran a acuerdos diplomáticos de manera rápida y secreta.
Otra consecuencia fue el fallecimiento del piloto que conducía el avión norteamericano derribado, y también se comenzó a ver más el aumento de los conflictos políticos e ideológicos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Otra de las consecuencias que mencionaremos nuevamente tiene que ver con el compromiso que dio Estados Unidos de no invadir a Cuba, lo cual no ha vuelto a suceder hasta el día de hoy. Y por último decir que para compensar la amenaza de la Unión Soviética, Estados Unidos instaló misiles nucleares en Turquía, las cuales fueron retirados luego de que ambas naciones pactaran el fin de esta crisis de los misiles. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Tell me this is one of your simulations, Mr. McKittrick. All right. Flush the bombers, get the subs in launch mode. We are at DEFCON 1. DEFCON 1? Look at this. Major Lim, give me a report on the Whopper. El misil impactó contra un satélite también ruso de más de 1 tonelada que tras casi 40 años en órbita ya no funcionaba. Los 7 ocupantes de la Estación Espacial Internacional, 4 estadounidenses, 2 rusos y un alemán, se refugiaron en naves por miedo a la chatarra espacial. Puede ir a 16 kilómetros por segundo, mucho más rápido que una bala, por eso es tan peligrosa, asegura Igor, de la Academia Rusa de Cosmonáutica. En los años 80, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética destruyeron satélites en órbita. Desde entonces, este tipo de acciones no es frecuente, aunque en 2007 China o India en 2019 provocaron la alarma mundial con ensayos parecidos. El comportamiento peligroso e irresponsable de Rusia es una amenaza para el espacio exterior y demuestra que sus llamamientos al desarme espacial son hipócritas, dice el portavoz estadounidense de Exteriores. Rusia defiende su derecho a realizar este tipo de ensayos y acusa a Washington de que también prueba sus armas pero elude cualquier atadura en el espacio. Han ignorado durante años la iniciativa de Rusia y China para llegar a un acuerdo que permita la carrera armamentística en el espacio, según el ministro ruso de Exteriores. El dominio espacial civil es uno de los últimos sectores donde Estados Unidos y Rusia, opuestos en muchos otros aspectos, siguen cooperando. Pero en los últimos años las tensiones geopolíticas en tierra parecen estar trasladándose al espacio exterior. Es preocupante porque demuestra que Rusia está desarrollando nuevas armas que pueden derribar satélites y destruir sistemas espaciales que regulan infraestructuras básicas en la Tierra, asegura el secretario general de la OTAN. Y junto al riesgo de militarización del cosmos, los expertos recuerdan que 1 millón de objetos vagan sin control sobre nuestras cabezas. Y la actitud agresiva de miembros de la OTAN. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Вчера, после заявлений киевского режима о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены. После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции. Hace apenas una semana, el pasado 19 de febrero, el mandatario ruso exhibió su arsenal nuclear. Sus fuerzas armadas probaron todos los misiles de nueva generación al mismo tiempo que se celebraban las maniobras militares conjuntas en Bielorrusia. En aquellos ejercicios puso a punto sus nuevos cohetes hipersónicos, presentados por el mandatario ante la Asamblea Nacional en marzo de 2018 como unas armas invulnerables frente al escudo antimisiles de la OTAN. Los misiles hipersónicos son aquellos que se mueven 5 veces más rápido que la velocidad del sonido o a 6.174 km por hora. Eso quiere decir que son lo suficientemente rápidos para no ser interceptados. Además, presentan un verdadero peligro en operaciones militares, ya que tienen la posibilidad de poder maniobrar o modificar su rumbo, alcanzando altos niveles de precisión a más de 10.000 kilómetros de distancia. Según se cita en la página web del Ministerio de Defensa, las fuerzas de disuasión estratégica de Rusia están compuestas por las fuerzas ofensivas estratégicas
y las fuerzas defensivas estratégicas.